y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar, con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Bueno, nuestro pastor ya puso una gran oración, así que el Señor está acompañándome en este momento. Primeramente, el Señor me ha hablado a mí, así que me he sentido muy bendecido con su palabra, y espero que usted también en este momento también se pueda sentir bendecido, que el Señor toque su corazón. Y a este sermón, a esta palabra, a este mensaje, lo quise titular: somos parte de la historia del Evangelio. De la historia, pongámosle película, pongámosle serie. Usted es parte de esto que está pasando, que es el Evangelio. Pero con una salvedad: seamos protagonistas y no extras en esta película, en esta historia. Y un poquito hablando de películas, ¿cierto? Haciendo esa intro, quiero ver si es que yo creo que todos han visto esta película que voy a nombrar. Yo creo que si digo Titanic, todos saben de lo que estamos hablando, ¿cierto? Quizás son pocos los que no han visto esa película. Muy ganadora en los premios de los Oscars. Yo creo que muy conocida por todos. La película esta, por si alguno no la conoce, es esta donde el barco va pasando, choca con un iceberg, se hunde, pocos se salvan, según la película, pocos se salvan. Y quería preguntarles, claro, ¿cuántos de ustedes han visto esa película? Si que la han visto. No me vaya a decir amén, solo dígame: yo la he visto, levante su manito, claro, para que participe un poquito conmigo. También la ha visto mi pastora, muy bien. Antes se decía, yo creo que antes no se podía decir eso si alguien había visto película o no, porque era como medio controversial eso, me imagino, ¿no? ¿Cierto? Sí. Bueno, ahora podemos decir que hemos visto esa película. Es romántica, es romanticismo. Y quería preguntarles si ustedes recuerdan quiénes son los personajes principales de esa película. Jack, Rose, ¿cierto? Nos acordamos al tiro. Jack y Rose son los personajes de esta película, en donde son una pareja que se enamora. Jack viene literalmente desde abajo del crucero, viene desde abajo, de abajo también de la sociedad, porque era de una como estrato muy pobre, pues, mientras que Rose era como muy de la alta alcurnia, por así decirlo. Y claro, ¿cierto? Están esos protagonistas, está esta historia que se cuenta, y ahora les quiero preguntar si alguno recuerda cómo se llama el personaje que estaba arriba en el... No sé cómo se llama esa cosa, ¿habrá algún marinero aquí que me pueda ayudar? Ese pilar donde estaban arriba y se pone a mirar, y en un momento como que se distrae, ¿cierto? Y no alcanza a ver que viene el iceberg. ¿Alguno se acordará de ese nombre? O de la cara, por último, de ese personaje. No nos acordamos, ¿cierto? Un personaje muy secundario, muy extra. Yo creo que, de hecho, parece que eran dos, ni siquiera yo creo que uno se acuerda si eran dos o uno, como que tan poco lo influyente de la película que ese detalle, se duerme, chocan con el iceberg y la trama sigue, ¿cierto? Ese personaje ya pasó y no nos acordamos nunca más de él. ¿Por qué pasa esto? Porque es costumbre, es ya más llamativo el personaje principal, ¿cierto? Es el personaje en el que trasciende la historia, es el personaje que deja una marca, deja una huella, es el personaje en el que nosotros nos vamos identificando en esta historia, ¿cierto? Lo miramos, podemos ver que nos identificamos con él, quizás algunos queremos vivir lo que él vivió, nos hubiese gustado, lo vemos que es tan grande que, pucha, qué bacán este personaje. Y obviamente nos sentimos identificados con él. Esta básicamente es la gran diferencia entre un personaje principal y un personaje terciario o extra, ¿cierto? Personaje principal, todos queremos ser él, todos queremos, ojalá, vivir las experiencias que vivió, porque son aventuras bonitas, impresionantes, aventuras geniales, mientras que el extra no nos acordamos ni del nombre, ¿cierto? Esa es básicamente la diferencia que quería ponerles en esta pequeña introducción. Pero hoy Dios nos está haciendo un llamado. Él nos está invitando y nos dice: en la historia del Evangelio, quiero que tú seas protagonista, hermano. Quiero que la gente del Olivar sea protagonista. No quiero que sean
personajes extra, no quiero que sean personajes secundarios en la historia del Evangelio, que es nuestra vida, básicamente, ¿cierto? Entonces, para ir graficando y lograr ser un personaje principal dentro de esta historia del Evangelio, quiero resaltar 3 puntos que me parecieron muy importantes para convertirnos en personajes principales de la historia que el Señor nos estaba presentando y que quiere que participemos. Punto número 1. Usted, si quiere, me puede ir ayudando. ¿Usted qué cree que es lo primero que hace un actor o un protagonista de alguna película, una serie, cuando le dicen, ya, vas a tener que interpretar a este personaje? ¿Qué cree que es lo que tiene que decir para poder ir y decirla? Aprenderse el guión, pues, ¿cierto? Es lo primero, le pasan un libreto y él se lo tiene que estudiar, ¿cierto? Lo repasa, lo estudia, lo interioriza, lo hace casi de él. Incluso muchas veces lo leen, hay frases que ellos cambian porque las hacen naturales de ellos, pues, para que salga mucho más natural el personaje, ¿cierto? Eso es muy importante, porque nosotros, tomando esta analogía, nosotros como cristianos también tenemos un guión, también tenemos un libreto para poder ser los personajes principales, que es nuestra palabra, ¿cierto? La palabra de Dios es nuestro libreto, que tenemos que aprenderlo, tenemos que desglosarlo, tenemos que hacerlo nuestro, para que cuando nos toque también hablar de este libreto, hablar de este guión, lo hayamos hecho tan nuestro que no tengamos que decir palabras literales, que no tengamos que decir el texto en Juan, tanto, dice así, sino que lo podamos decir de manera natural porque es nuestra vida, porque lo hemos hecho parte de nosotros. Entonces es importante ese gran punto. Quiero leer Josué 1:8, si usted también quiere ir acompañándome en la lectura, vaya acompañándome, voy a leer Josué 1:8. Y dice, es un extractito, no es el versículo completo, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Aquí Dios le está haciendo un llamado a Josué y le da como el secreto, por así decirlo, la clave para liderar, ¿cierto? Le está dando la clave para liderar y le dice básicamente, conoce y apréndete mi palabra. Eso es lo básico para que tú puedas ejercer tu personaje principal, por así decirlo, de tu historia, y con eso vas a poder liderar de una forma impecable, intachable. Ese es el secreto para el camino del éxito espiritual para todos nosotros, básicamente también, no solo para Josué. Y obviamente, teniendo en cuenta esto, vemos que lo importante que es aprenderse el libreto para los actores, ¿cierto? Para los personajes y también para el cristiano, aprenderse lo que está en nuestro libro esencial, pues. Es importante porque no podemos ir e improvisar, ¿cierto? No podemos tener algún trabajo, salir hacia afuera, o cuando alguien nos pregunte sobre la palabra del Señor, no podemos improvisar, no podemos tener eso como de inventar quizás las acciones, o quizás fue así, o quizás fue allá, y no tener claro cómo fue el asunto. No podemos improvisar, debemos tenerlo claro. Nosotros como protagonistas de la historia debemos conocer su palabra para desempeñar, obviamente, nuestro papel principal al que estamos siendo llamados con excelencia, ¿cierto? Josué aquí no se apoyó en su inteligencia. No dijo, ¿sabes qué? Yo lo voy a hacer como yo creo que es posible. No, Josué lo que hizo fue apoyarse en la palabra de Dios, en las instrucciones que él le dio, lo siguió al pie de la letra, y así nosotros debemos ser conforme a la escritura de Dios, por cierto, lo que nos dejó. Tenemos ahí algo que de repente puede sonar así como fácil decir que, claro, tenemos como cómo acercarnos a Jesús al pie de la letra, pero muchas veces es complicado, ¿cierto? Sabemos que es difícil, que no es algo simple, si no estaríamos aquí, ¿cierto? Sería algo tan simple que estamos todos salvos y nos quedamos en la casa y de realidad estamos en el cielo ya. Un segundo punto importante para poder ser un protagonista es que un personaje, ¿cierto? El actor, cuando le dicen vas a interpretar a Jack, por ejemplo, vas a interpretar a Rose, en el caso de la mujer, él lo que hace, le dicen, ¿sabes que este personaje es un chico que no tiene muchos recursos, es pobre? Y él lo que hace, ¿cierto? Leonardo DiCaprio Leonardo lo que hace es, se interioriza en el personaje y se sumerge, como que se transforma, trata de vivir las experiencias de una persona que quizás es de bajos recursos. Tenemos muchos actores que suben de peso, bajan de peso, se dejan la barba, ¿cierto? Entonces, este es el segundo punto que quiero resaltar, que un protagonista de una historia se sumerge en su personaje, ¿cierto? No solo se sabe el guión de tapa a tapa, sino que se transforma en este personaje.
cambiando su forma de hablar, cambiando su alimentación, muchas veces cambiando sus actitudes. Él se transforma en todo ámbito. Quiero leer Romanos antes de continuar, Romanos 12:2. Nos acompaña también en esta palabra para entenderla un poco mejor. Dice, si usted quiere me acompaña también, puede ir siguiendo. Romanos 12:2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Aquí Pablo está instándonos a nosotros, a todos los creyentes, a no vivir según lo que el mundo dicta, ¿cierto? Sino que seamos transformados por la verdad del Señor. Nosotros tenemos un personaje que interpretar, por así decirlo, ¿cierto? Que es Cristo. Nosotros tenemos que verlo como imagen y semejanza y tenemos que tratar de ser como Él, pues, tratar de interiorizarlo, cómo actuaba Él, yo quiero ser así, entonces trato de ponerle bueno y tratar de ser como esta gran persona, este gran personaje de nuestra Biblia. Tratamos de ser como Él, pues, ¿cierto? En esta gran película que le estoy contando, que es el Evangelio, que lleva miles de años avanzando, tenemos que ser como Jesús. Ese es nuestro personaje a interpretar, no hay otro. No hay otro, usted tiene que tratar de interpretar a Jesús. No existe otro, es así de simple. Usted tiene un personaje fijo al que debemos interpretar y es Jesús. No hay otro, hermano, no hay otro. Entonces, para ser un protagonista, nuestra vida debe reflejar a Cristo, ¿cierto? Que es lo que estamos contando. Un buen actor se mueve y se mete en su personaje, ¿cierto? Dios nos llama a buscar transformarnos en Cristo, ¿cierto? A dejar todo nuestro viejo hombre, nuestra vieja mujer atrás y tratar de apuntar y ser como Cristo. Ese es el personaje que quiero que usted tenga en su cabeza para que podamos interpretar, por así decirlo, en esta gran historia del Evangelio. Entonces aquí yo planteo unas preguntas para ver cómo estamos interpretando a este gran personaje, si lo estamos logrando. ¿Cómo estamos hablando, Iglesia del Olivar? ¿Cómo estás hablando? ¿Tus palabras reflejan a Cristo o reflejan al mundo cuando conversamos con los demás, cuando incluso conversamos entre nosotros mismos? ¿Cómo estamos hablando? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Nuestro estilo de vida demuestra que somos discípulos, que queremos ser como Cristo? ¿Cómo nos estamos preparando? ¿Estamos buscando llenarnos de nuestro Padre? ¿Estamos buscando llenarnos de su presencia? ¿Estamos buscando tener una adoración constante? Son cosas que nos tenemos que ir preguntando, ¿cierto? No estoy diciendo que no lo haga. Usted si lo hace, amén, ¿cierto? Tiene que decir amén. Llegando a esto, hay un ejemplo que quería resaltar, que es el ejemplo de Pablo, ¿cierto? Que representa muy bien este segundo punto, que siendo Saulo de Tarso, era perseguidor de los cristianos, pero cuando tiene este gran encuentro con Cristo, transforma su vida completamente, ¿cierto? Y se vuelve, hace un giro 360 grados y se transforma en un discípulo, pero grande de nuestro Padre, ¿cierto? Grande del Señor. Esa es la transformación que nosotros buscamos hacer, ¿cierto? No le digo transfórmese en Pablo. Pablo lo que hizo es tratar de interpretar a Cristo, tratar de ser Él mismo, seguir sus pasos, seguir sus acciones, ¿cierto? Eso es lo que nosotros tenemos que aprender, eso es lo que nosotros debemos lograr. Tercer y último punto que quiero destacar, y es que yo creo que este es un punto que a los actores del mundo y ojalá también a los actores cristianos, también sabemos que ahora hay hartas series cristianas, hartas películas cristianas. Una de mis favoritas, Dios no está muerto. No, mentira. No salga esto por televisión, más o menos, no va la película. No vea la 2 tampoco. No vea la 2. La 1 ya es más o menos, la 2 no se la recomiendo. Pero hay varias películas cristianas, hay varias series muy bonitas. Y lo que todo actor, ¿cierto? Yo creo que quiere es que la cámara se enfoque, ¿cierto? En él, ¿cierto? Yo creo que todo actor, principal o secundario, anhela que la cámara esté en él, porque quiere ser protagonista, quiere salir en la tele, quiere salir en el cine, porque eso también, obviamente, hablando en términos así como de trabajo, le va a generar más otra película, le va a generar premios, etcétera, ¿cierto? Entonces, como este tercer punto que quiero resaltar, es que al protagonista siempre, pero siempre lo sigue la cámara, ¿cierto? Lo sigue la luz, tiene un foco encima. Entonces, cuando vemos una película, la cámara siempre al protagonista, al personaje secundario. Cuando vemos una película o serie,
¿A quién sigue la trama, cierto? No nos quedamos con... Pasa lo que contábamos al inicio, ¿cierto? Lo del chico que se pierde y no ve que viene el iceberg, ¿cierto? Choca el Titanic, se hunde y no seguimos la historia del chico que se perdió, se emboló un poco y dejó la embarrada, ¿cierto? Seguimos con nuestros personajes principales porque la cámara los va a seguir a él. Esa es la historia que queremos ver, ¿cierto? No nos interesa lo que pasó antes o después de los personajes que están como casi al fondo de la pantalla, ¿cierto? Nos importa los personajes principales, ¿cierto? Que son los protagonistas. En la historia del Evangelio pasa lo mismo. Los ojos de Dios están sobre los que siguen su voluntad. Hermano, cuando usted es un personaje principal en la historia del Evangelio, cuando usted se destaca, y cuando me refiero a que sea un personaje principal, no me refiero a que esté predicando aquí en la iglesia. Olvídese de que eso es ser un personaje principal. El personaje principal en el Evangelio es el que trabaja en la obra del Señor, es el que sigue la voluntad de su Padre. Usted puede ser un personaje principal en su hogar, tratando con su familia, puede ser un personaje principal en su colegio, en la universidad, en todos lados. No tenga como en consideración que los únicos personajes principales es nuestro pastor, que es el que dirige la iglesia. Hermano, usted puede ser un personaje principal si sigue la voluntad del Señor. Y cuando sea un personaje principal, la mirada del Señor, los ojos de nuestro Padre van a estar sobre usted. Lo van a acompañar a todos lados. Y se ha fijado, se ha dado cuenta algo súper divertido, por así decirlo, algo entretenido, que es cuando vemos una película, a nuestro personaje principal, como que puede estar así, en la peor situación de todas, ¿cierto? Puede estar pasando de todo, pero siempre se libra. Es como mágicamente el personaje principal es siempre el que llega al final de la historia. Hay unas películas, claro, de Ian Neeson, ¿cómo se llama? Perdón las profesoras de inglés por mi mala pronunciación. Ian Neeson, que es que, no me acuerdo cómo se llama la película, pero a este papá que le raptan la hija. Búsqueda implacable, muy bien, aquí estamos anotando, están saliendo en las cámaras todos los que están viendo mucha película. Nuestro obispo hoy día me dijo que estaba conectado. No, mentira. Muchas gracias, tía, por que no me acordaba de la película. Pero claro, está cierto, ese protagonista que le raptan a la hija y va y se enfrenta a los albanos, a los albanos. Son como los unos como Atila el uno. Nadie se enfrenta a los albanos. Y él va 1-1 y no le pasa nada nunca. Entonces, es como divertido eso, ¿cierto? Que al protagonista, como que nunca le pasa nada. Siempre es como inmune a todas las cosas que están pasando. John Carter, ¿quién es John Carter? Mentira. Pero quiero que tengan en cuenta eso. Llevado a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas, que lo habían llevado allá, mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. ¿Cierto? En esta gran historia donde vemos lo trágico que fue también dentro de toda la historia de José, hay unos personajes que son los ismaelitas. Usted lo notó, están ahí en el libro. Y los ismaelitas básicamente era un grupo de mercaderes, nada más, que compraron a Jesús de sus hermanos, ¿cierto? Y la única acción que tuvieron dentro de esta gran historia es que lo llevaron a Egipto y lo vendieron como esclavos. Ahora yo le digo, usted toma a esos ismaelitas y pone a cualquier otra persona, pone a los jóvenes del Olivar que hayan hecho eso, y tampoco nos acordamos de ellos. Si solo lo único que hicieron fue tomar a José, llevarlo y lo vendieron. Hay una gran historia detrás, nuestro protagonista es José, pero de los ismaelitas no nos acordamos, por cierto. Son unos personajes que están ahí atrás y no hicieron nada. Súper extra. ¿Cierto? Entonces quiero destacar eso, porque así como en las películas están los personajes principales y están los personajes secundarios, en nuestra palabra, en la Biblia, ¿cierto? Pasa lo mismo. En la historia, podemos poner muchos ejemplos, en la historia de David versus Goliat, ¿cierto?
Nuestro protagonista, gran protagonista, David, pero están los soldados israelitas, po, que quizás pudieron haber sido 1.000.000, 2.000.000, póngale el número que quiera usted de cantidad de soldados, o pudieron haber sido 2. Daba lo mismo, porque el único que hizo algo, el único que tenía la voluntad de Dios en lo que iba a hacer, es David. Él es el personaje principal de esta historia y el que nos importa lo que hizo, ¿cierto? Los demás estaban ahí casi pintados, pongámosle. Otro ejemplo puede ser en la historia de la mujer con el flujo de sangre. Que iban, ¿cierto? Todos, un grupo, iban los discípulos, un grupo de personas, entre medio se mete la mujer, ¿cierto? Y dentro de todo hay este grupo de personas, ¿cierto? Que está ahí, claro, básicamente para entender que había mucha gente. Pero en realidad no nos importa, no sabemos cómo se llamaban, ¿cierto? No sabemos quién eran, a qué se dedicaban, ni qué importancia tenían en la historia, porque es un grupo de gente, ¿cierto? Hoy Dios te está llamando, Iglesia Olivar, a no quedarte como un personaje extra, a que no te quedes como esos soldados israelitas que se quedaron como espectadores, a que no seas uno de estas personas que iba tras Jesús, que iba, lo perseguía, quería estar con Jesús, pero no importa quiénes eran, ¿cierto? No nos importa porque no son personajes que hicieron su historia, sino que solo se dedicaron a seguir a Jesús. Iglesia del Olivar, hoy día el Señor te está diciendo, no seas un personaje terciario, no seas un extra en la historia del Evangelio. No seas un personaje que no tiene relevancia para esta historia. Que si te sacan de ahí, la historia sigue igual porque no hiciste nada en esta historia, nada para ser un protagonista. Querida Iglesia del Olivar, no se duerman, no sean un personaje secundario en esta historia. Nuestro Padre nos está llamando a ser un protagonista, ¿cierto? A ser protagonistas. Dorcas, sean protagonistas. Iglesia del Olivar, sean protagonistas. No vengan a ser espectadores. Disfruten del culto, pero no vengan a ser espectadores. Jóvenes, sean protagonistas donde vayan. Sean protagonistas aquí en la iglesia, sean protagonistas en la universidad, en sus trabajos. Cuando vayamos a la JUMEP, seamos protagonistas. Si no nos gusta cómo es la JUMEP, seamos protagonistas. Seamos protagonistas. En Isaías, que es el texto que leímos al inicio, al recibir el llamado de Dios, ¿cierto? Él se dispone a servir sin condiciones, mostrando una entrega total a la obra del Señor. Porque Dios lo llamó a ser protagonistas, ¿cierto? Así como llamó a Moisés en su propia historia, así como llamó a Noé en su historia, a Esther, a Pablo, a los grandes personajes, ¿cierto?, de nuestra Biblia, los llamó a cada uno a ser protagonistas. Imagínese, Noé, no sé, lo hubiesen llamado y él se hubiese quedado atrás del arca. No, yo creo que no. Creo que no puedo. Quizás se hubiese extinguido la civilización completa, porque fue una gran labor la que se le encomendó en su protagonismo. Y Noé fue protagonista de su historia. Aunque se burlaban de él, aunque iban y se reían en ese tiempo decían, ¿qué tontera estás haciendo? ¿Qué tontera estás haciendo? ¿Cómo estás construyendo un arca? Se reían de él, pero él se centró en ser protagonista de la historia que le encomendó nuestro Padre, ¿cierto? Por eso hoy te llama el Señor a ser protagonista. Así como Moisés, Javito, sé protagonista. Sé protagonista como Moisés y guía con sabiduría. Así que se te encarga, guía con sabiduría. Que las hermanas sean protagonistas como Esther, que se preocupen de los suyos, ¿cierto? Que los defiendan, que sean protagonistas en su casa, en donde sea también. Como Pablo, sean protagonistas y prediquen con acción que les guste, ¿no? Vuelvo a repetir, predicar aquí arriba no es la única opción. Usted predica con sus actos, hermano. Usted predica con las palabras, cómo se comunica en su casa. Los vecinos ven, y aunque usted no esté parado ahí con un megáfono gritando, porque de tal manera, hermano, con sus acciones, las personas lo ven y dicen, este es un gran protagonista o este es más o menos, dicen.
Y las personas lo dicen, hermano. Las personas lo dicen. Entonces, mi querido hermano, quiero dejar en esta conclusión y una gran invitación a que Dios nos está dando un papel protagonista en esta gran película que lleva miles de años ya. En esta gran película donde ya muchos fueron protagonistas y están aquí. Hoy nuestro Padre nos dice, sean protagonistas de esta gran historia. No pasen desapercibidos, hermanos. No pasen desapercibidos. Sean protagonistas de esta gran historia. Sean protagonistas. Por eso les digo, hermanos, no sean meros espectadores. No sean espectadores. Sean parte de lo que es la pantalla grande. No vayan y se sienten a ver lo que están haciendo los demás. No vayan y digan, me gustaría ser como este personaje que es un gran personaje principal en esta historia del Evangelio. Me gustaría ser así. No, hermano, no sea un espectador. Busque ser como Jesús. Él es el personaje que debemos interpretar. Busque ser como Él. Entonces, no estamos aquí por casualidad, hermano. Él nos llama a tomar nuestro lugar y a comprometernos en su obra. Que este sea el momento en el que cada uno de ustedes tome la decisión de decir, quiero ser protagonista de mi historia, quiero ser protagonista de la historia que me está presentando mi Dios. Quiero escuchar lo que Él me dice y actuar en esta gran obra que es lo que Él nos encomendó. Esta gran obra no es para nosotros, no es para estar aquí en la iglesia del Olivar, no es para las cuatro paredes. Su obra es para que la expongamos afuera. Allá tenemos que ser protagonistas. Afuera tenemos que ser protagonistas. Hoy Dios puede levantar hombres y mujeres dispuestos a trabajar en su obra. Hermano del Olivar, hermosa familia del Olivar, no sea un extra. Hoy el Señor le dice eso, no seas un extra. Toma valentía, si tú sientes el llamado, si escuchas la voz del Padre, es porque Dios quiere que tú seas un protagonista. No seas un extra, iglesia del Olivar. Sean protagonistas, mis hermanos. Esta es la palabra que el Señor hoy nos quiere dejar. Quiere darnos valor, ¿cierto? Quiere que cada uno de nosotros podamos ser grandes en su obra. Querido hermano, si usted no se siente preparado para ser un personaje principal en la obra, en esta gran historia, en esta gran película que es el Evangelio, no se preocupe. No se preocupe. Porque el Señor hará con usted maravillas, mi hermano. El Señor lo va a usar. Si usted no se siente capacitado, nuestro Padre es el mejor capacitador. Él lo va a capacitar para que usted sea un Moisés, para que usted sea un Noé, para que sea una Esther, para que sea el mejor personaje de esta historia. Así que, amada iglesia, que el Señor los bendiga. Esta palabra primero me habla mucho a mí. Le agradezco al Señor por hablar a mi vida de esta manera y que el Señor le haya hablado también a su vida. Que sea muy bendecido y que también tenga una excelente semana que viene, que sabemos que marzo está difícil, hay muchos cansados, esta semana estuvo media dura, ¿cierto? Para todos, así que el Señor los bendiga y sean grandes protagonistas, hermanos. Que el Señor los bendiga.